El sol picaba duro ese viernes, cuando el niño más valiente que puedan imaginar apareció en el portón de la hacienda de don Ramiro Galván. El chamaco, flaco como carrizo, llegó sudado y con unos guaraches tan destrozados que apenas se mantenían en sus pies. ¡Qué muchacho tan inquieto! No tenía ni 10 años y ya andaba solo por los caminos polvorientos de los altos de Jalisco. ¡Don Ramiro!, gritó el muchacho, agarrándose del alambre de púas. «¿No querrá cambiar un pan dulce por estos guaraches viejos?» Ramiro Galván, que llevaba 3 días intentando arreglar una bomba de agua, levantó la vista, sorprendido. ¿Qué niño tan raro era ese? Cambiar comida por guaraches viejos. ¿Qué cosa más extraña había visto en su vida? Pero algo en la actitud del muchacho le tocó el corazón. Quizás eran esos ojos vivaces que brillaban a pesar de la suciedad en su rostro, o la valentía de alguien que no tiene nada, pero no se rebaja ante nadie. El hacendado era conocido en toda la región como un hombre de carácter, que no perdonaba a nadie. Tenía fama de ser duro en los negocios y un poco tosco en el trato. Desde que su esposa Soledad se había ido hace 5 años, se había vuelto aún más taciturno, viviendo solo en esa enorme hacienda, solo con los peones que venían a trabajar durante el día. «Mijo, ¿estás loco?», preguntó Ramiro, dejando caer la llave inglesa al suelo. «¿Qué es eso de cambiar pan dulce por guaraches viejos? ¿Tienes hambre o qué?» El niño negó con la cabeza, su pelo desordenado bailando con el viento cálido. «No, señor, no es para mí. Es para doña Remedios, que está enferma y solo puede comer cosas dulces. Dice que se le antoja mucho un pan de nata, pero no tengo dinero. Solo tengo estos guaraches que me dejó mi papá». Ramiro sintió algo extraño en el pecho. Ese niño no estaba pidiendo para sí mismo. Estaba dispuesto a cambiar lo que tal vez era el único recuerdo de su padre por comida para cuidar de alguien. ¡Qué cosa tan noble! Hacía tiempo que no veía tanta bondad en un corazón tan pequeño. «¿Y quién es esa doña Remedios?», preguntó el hacendado acercándose a la cerca. «Es una señora que me acogió cuando no tenía a dónde ir. Es muy buena conmigo, me da comida y un lugar para dormir. Ahora está muy malita, casi no se levanta de la cama, y quiero cuidarla como ella me ha cuidado a mí». Ramiro miró bien los guaraches que el niño sostenía. Eran unos guaraches cafés, muy viejos, pero se veía que alguna vez fueron buenos. El cuero estaba agrietado y la suela casi despegándose, pero algo en esos guaraches lo conmovió de una manera que no podía explicar. «¿Cómo te llamas, muchacho?» «Ángel, señor. Ángel Ramiro». El hacendado casi se atragantó. Ángel Ramiro. Ese nombre le recordaba algo, pero no podía decir qué. Era como si lo hubiera oído antes, quizás en un sueño o en una conversación olvidada. «Está bien, Ángel. Haré lo siguiente contigo. No solo te daré un pan dulce, sino también unas galletas de piloncillo que trajo la vecina ayer. Pero no quiero tus guaraches. Guárdalos bien». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas de alegría. «¿De verdad, don Ramiro? ¿Me los va a dar gratis?» «Sí, pero con una condición. Vuelve la semana que viene y me cuentas cómo está doña Remedios. ¿Entendido?» Ángel asintió con entusiasmo, sonriendo de oreja a oreja. Ramiro entró en la casa y regresó con un bulto bien envuelto. Tenía no solo el pan dulce, sino también galletas, unas frutas e incluso un frasco de miel de agave. «Lleva todo esto para ella. Y Ángel, si necesitas algo, vuelve, ¿me oyes?» El niño tomó el bulto como si fuera el tesoro más precioso del mundo. «Muchas gracias, don Ramiro. Es usted muy bueno. Doña Remedios se pondrá muy contenta». Y salió corriendo por el camino de tierra, levantando una nube de polvo rojizo. Ramiro se quedó parado allí, viendo al muchacho desaparecer en la curva, con una extraña sensación en el pecho. Hacía años que no sentía ese calorcito en el corazón. Esa noche, Ramiro no pudo dormir bien. Estuvo pensando en el muchacho, en su valentía,
en la forma en que hablaba de doña Remedios, y sobre todo en aquellos guaraches viejos. Había algo en ellos que removía su memoria, pero no podía descubrir qué. En la semana siguiente, puntual como reloj suizo, Ángel apareció de nuevo en el portón. Esta vez traía unas flores silvestres y unos palitos lisos. Don Ramiro, doña Remedios mejoró mucho después del pan dulce. Dijo que fue el más rico que ha comido en su vida. Le traje estas flores del campo para agradecerle. El hacendado sonrió. Hacía tiempo que no veía flores en su casa. Qué bueno que mejoró, muchacho. ¿Y qué quieres hoy? ¿Tendría unos huevos para cambiar por estos palitos? Doña Remedios dice que se le antoja comer huevo cocido, pero las gallinas de la vecina no están poniendo. Ramiro miró los palitos. Eran bonitos, rectos y sin corteza. Se podían usar para hacer mangos de herramientas, pero no le importaba eso. Lo que importaba era ayudar a ese niño y a la señora que lo cuidaba. Puedes dejar que te consiga unos huevos frescos. Y así comenzó una amistad que nadie esperaba. Cada semana Ángel aparecía con algo para cambiar. Pedazos de madera encontrados en el monte, botellas vacías que hallaba por el camino, piedras bonitas del río, y siempre pedía comida para doña Remedios. Ramiro comenzó a esperar esas visitas. La hacienda, que antes era solo silencio, ahora tenía la alegría de aquel niño una vez por semana. Incluso comenzó a separar las mejores frutas y a comprar bizcochos en el pueblo solo para cuando Ángel apareciera. Al tercer mes, sucedió algo que cambió todo. Ángel llegó más temprano de lo normal, casi corriendo, y traía los guaraches viejos en la mano. Don Ramiro, ¿aceptaría estos guaraches por mucha comida? Doña Remedios está muy mal, casi no puede levantarse. El doctor dijo que necesita comer cosas nutritivas, pero no tengo dinero para comprar. El hacendado vio la desesperación en los ojos del muchacho y sintió que el corazón se le encogía. Ángel, ya te dije que no necesitas darme nada. Iré a buscar comida para ustedes. Pero no quiero ser una carga, don Ramiro. Mi papá siempre decía que el hombre de verdad trabaja por lo que come. Si no acepta los guaraches, al menos déjeme trabajar aquí en la hacienda para pagar la comida. Ramiro se sintió conmovido por esas palabras. Un niño de menos de 10 años ya tenía tanta dignidad y responsabilidad. Decidió aceptar los guaraches, no porque los necesitara, sino porque veía que era importante para el niño. Está bien, Ángel. Aceptaré los guaraches, pero no es porque los necesite, es porque veo que es importante para ti. Cuando tomó los guaraches en sus manos, Ramiro sintió algo extraño. Eran más pesados de lo que parecían. Sacudió uno de ellos y oyó un ruido extraño, como si tuviera algo suelto dentro. Ángel, ¿hay algo dentro de estos guaraches? El niño se puso colorado. Sí, señor. Mi papá escondió unas cartas ahí dentro antes de irse. Dijo que eran muy importantes y que un día yo iba a entender. Pero puede quedárselas junto con los guaraches. Ramiro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cartas escondidas en los guaraches. Aquello se estaba volviendo cada vez más misterioso. Ángel, esas cartas deben ser muy importantes para ti. No puedo quedármelas. No, señor, puede quedárselas. Yo no sé leer bien todavía, y doña Remedios ya no ve muy bien. Quizás usted consiga entender lo que mi papá quería decir. Con las manos temblando sin saber por qué, Ramiro tomó los guaraches y sintió que ese día iba a cambiar su vida para siempre. Había algo en aquellas cartas que necesitaba descubrir, y una extraña sensación en el pecho le decía que la historia de aquel niño estaba mucho más ligada a la suya de lo que imaginaba. Mira hasta el final. No te arrepentirás. Comenta lo que crees que va a pasar. Tu opinión es muy importante y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Tu ayuda es muy importante. Cuando Ángel salió de la hacienda ese día cargando bolsas llenas de comida,
Ramiro se quedó mirando los guaraches viejos sobre la mesa de la cocina. El corazón latía con fuerza y las manos temblaban. Iba a abrir aquellas cartas y descubrir cuál era el misterio que un padre había dejado para su hijo. ¿Pero estaba preparado para la verdad que iba a encontrar? ¿Y qué verdad era esa que podía estar escondida tanto tiempo en los guaraches de un niño huérfano que apareció pidiendo pan dulce a cambio de guaraches viejos? Ramiro se quedó toda la noche mirando los guaraches en la mesa de la cocina sin atreverse a tocarlos. Era como si supiera que después de abrir aquellas cartas nada volvería a ser igual. El corazón latía descontrolado y las manos temblaban cada vez que se acercaba a los guaraches viejos. Cuando el gallo cantó por tercera vez, finalmente se decidió. Con todo el cuidado del mundo, volteó el primer guarache y comenzó a tocar la suela que estaba medio suelta. Pronto sintió un paquetito amarrado con hilo de ixtle. Lo sacó despacio, como si fuera algo muy frágil. Eran 3 cartas amarillentas por el tiempo, todas escritas con letra esmerada. La primera estaba dirigida para mi hijo Ángel Ramiro. La segunda decía para mi padre Ramiro Galván. Y la tercera, que hizo que el hacendado casi se desmayara, tenía escrito para cuando la verdad necesite ser contada. Las manos de Ramiro temblaron tanto que casi deja caer las cartas al suelo. ¿Cómo podía ser? ¿Una carta dirigida a él? ¿Cómo el padre del niño conocía su nombre? ¿Y por qué había una carta específicamente para cuando la verdad necesite ser contada? Con el corazón latiendo a 1000 por hora, abrió la primera carta, la que era para Ángel. La letra era conocida, muy conocida. Ramiro sintió las piernas flojas y tuvo que sentarse en la silla de la cocina. Mi querido hijo Ángel, si estás leyendo esto, es porque no pude volver a buscarte como te prometí. Sé que aún eres pequeño para entender muchas cosas, pero quiero que sepas que tu padre te ama más que nada en este mundo. Eres igual a tu abuelo que nunca conociste, valiente, terco y con un corazón más grande que tu pecho. Ramiro dejó de leer. ¿Abuelo? ¿Qué abuelo era ese? ¿Y por qué esa letra le parecía tan familiar? Continuó leyendo con las manos temblando. Ángel, tu abuelo se llama Ramiro Galván y tiene una hacienda grande en los Altos de Jalisco. Me peleé con él cuando era joven por mi estúpido orgullo y nunca más volví a casa. Pero sé que es un hombre bueno, aunque sea un poco tosco por fuera. Si un día necesitas ayuda y no tienes a nadie en el mundo, búscalo. Dile que eres hijo de Mateo Galván. El mundo dio vueltas en la cabeza del hacendado. Mateo Galván, su hijo que se fue de casa hace 15 años después de aquella pelea terrible y nunca más dio noticias. Mateo, que era tan terco como él y demasiado orgulloso para dar marcha atrás. Mateo, a quien buscó durante años y nunca pudo encontrar. Con lágrimas en los ojos, Ramiro corrió a la segunda carta, la que estaba dirigida a él. Padre, si está leyendo esto, es porque mi hijo Ángel pudo encontrarlo. Sé que debe estar enojado conmigo por haberme ido todos estos años y tiene todo el derecho. Fui un hijo ingrato y orgulloso, pero quiero que sepa que no pasó un día sin que pensara en usted y en nuestra estúpida pelea. Las lágrimas ahora caían libremente por el rostro del hacendado. Mateo estaba vivo cuando escribió eso, o al menos lo estaba. Padre, me enfermé, una fiebre muy fuerte que agarré trabajando en la mina. No sé si voy a poder resistir. Por eso escribo estas cartas y las escondo en los guaraches que siempre usé, con la esperanza de que un día Ángel lo encuentre. Es un niño especial, padre, listo como usted, valiente como su madre que ya se fue. Si no logro volver a buscarlo, por favor, cuide de mí, hijo. Es todo lo que tengo de bueno en este mundo. Ramiro ya no podía ver bien por las lágrimas. Su nieto. Ángel era su nieto. El niño valiente que aparecía cada semana en el portón era el nieto que nunca supo que existía.
El niño que cambiaba guaraches viejos por pan dulce era sangre de su sangre. Con las manos temblando, abrió la tercera carta. Esta era más corta, pero cada palabra fue como una puñalada en el corazón. Ángel vive con doña Remedios Godínez, que fue empleada de nuestra hacienda por muchos años. Ella prometió cuidarlos si yo no volvía. Es una mujer buena y conoce toda nuestra historia. Padre, sé que ya perdonó nuestra pelea hace mucho tiempo, porque sé cómo es su corazón. Perdone también mi estúpido orgullo. Cuide de Ángel como me cuidó a mí. Enséñele que la familia es lo más importante del mundo. Su hijo que lo ama, Mateo Galván. Ramiro se desplomó en la silla, llorando como no lloraba desde el día en que su esposa partió. Doña Remedios Godínez, claro que la conocía. Era la Remedios que trabajó en la hacienda durante casi 20 años, que cuidaba la casa como si fuera suya, que se fue después de que Soledad murió, porque dijo que ya no podía vivir en ese lugar lleno de recuerdos tristes. Ahora todo tenía sentido. ¿Por qué Ángel conocía el camino a la hacienda tan bien? ¿Por qué hablaba de doña Remedios con tanto cariño? ¿Por qué los guaraches le parecían familiares? Eran los guaraches que él mismo le había comprado a Mateo cuando el muchacho cumplió 15 años. El hacendado pasó el resto de la madrugada caminando por la casa, mirando las fotos antiguas, recordando al hijo que perdió por culpa del orgullo. Mateo se había ido de casa después de una pelea sobre el futuro. El muchacho quería estudiar en el pueblo. Ramiro creía que debía quedarse y cuidar la hacienda. Se dijeron palabras duras. Una puerta se cerró de golpe y Mateo nunca regresó. Durante todos estos años, Ramiro soñaba con el día en que su hijo regresaría. Dejaba la luz del porche encendida todas las noches, con la esperanza de ver a Mateo aparecer en el portón pidiendo perdón. Pero ese día nunca llegó. Y ahora descubría que Mateo había partido de este mundo sin que hicieran las paces. Cuando amaneció, Ramiro tomó una decisión. Iría al pueblo a buscar a doña Remedios y a Ángel. No podía dejar que su nieto viviera con tantas dificultades cuando tenía una hacienda entera para ofrecerle. Pero antes necesitaba saber más sobre Mateo. ¿Qué le pasó? ¿Cómo murió? ¿Por qué Ángel quedó huérfano tan joven? En el pueblo, todo el mundo conocía a doña Remedios. Era querida por todos, siempre ayudando a quien lo necesitaba. Vivía en una casita sencilla al final de la calle del medio, cerca de la iglesia. Cuando Ramiro llegó allí, encontró a Ángel en el patio, tendiendo ropa en el tendedero. ¡Don Ramiro!, gritó el niño corriendo a abrazar al hacendado. ¡Qué buena sorpresa! ¿Vino a visitarnos? El corazón de Ramiro casi explotó de emoción. Era su nieto, su propia sangre. Quería contarlo todo en ese momento, tomar al niño en sus brazos y llevarlo a la hacienda, pero sabía que tenía que tener cuidado. Era mucha información para procesar de una vez. Sí, Ángel, quería conocer a doña Remedios en persona. La casa era humilde, pero muy limpia y ordenada. Doña Remedios estaba acostada en una cama en el cuartito del fondo, muy delgada y débil. Cuando vio a Ramiro, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ramiro Galván. ¡Ay, Dios mío! Pensé que nunca más iba a verlo. ¿Cómo está, Remedios? La mujer le hizo señas para que se acercara y susurró. Sé que lo descubrió. Lo vi en sus ojos. Ángel es igualito a Mateo cuando era pequeño. Ramiro se sentó en el borde de la cama. Remedios, cuénteme qué le pasó a mi hijo. Con la voz suave, doña Remedios contó toda la historia. Mateo había aparecido en su casa 3 años atrás, enfermo y sin dinero, cargando a Ángel pequeño en brazos. La madre del niño había fallecido en el parto, y Mateo estaba criando al hijo solo, trabajando donde encontraba trabajo. Tenía una fiebre muy alta, don Ramiro. Estuvo delirando por días, llamándolo a usted, pidiendo perdón por la pelea. Lo cuidé como pude, pero la enfermedad fue más fuerte. Las lágrimas volvieron a los ojos del hacendado.
¿Y Ángel? Mateo me hizo prometer que iba a cuidar del niño. Dijo que si no lograba curarse, iba a dejar unas cartas escondidas en los guaraches para que, si Ángel lo encontraba a usted un día. Murió soñando con el día en que ustedes iban a reconciliarse. Ángel apareció en la puerta del cuarto, en ese momento, trayendo un vaso de agua para doña Remedios. Don Ramiro, ¿se encuentra bien? Parece triste. Ramiro miró a su nieto, y sintió que el corazón se le encogía. ¿Cómo iba a contarle a ese niño que era su abuelo? ¿Cómo iba a explicarle que su padre había muerto lejos de casa, enfermo y sin dinero? ¿Cómo iba a decirle que si no fuera por el estúpido orgullo, quizás Mateo aún estaría vivo? Ángel, dijo doña Remedios con voz débil, creo que ha llegado el momento de contarle algunas cosas importantes a don Ramiro. El niño miró de uno a otro, sintiendo que algo muy serio estaba sucediendo. Ramiro respiró hondo, sabiendo que después de ese momento, la vida de todos ellos iba a cambiar para siempre. Ángel, mijo, tengo algo muy importante que contarte. Sobre tu padre, sobre esas cartas que estaban en los guaraches y sobre por qué apareciste justo en mi hacienda pidiendo pan dulce. El niño se sentó en la orilla de la cama, mirando al hacendado con esos ojos vivaces llenos de curiosidad. Doña Remedios le tomó la mano, preparándose para la revelación que iba a cambiarlo todo. Pero antes de que Ramiro pudiera decir nada, alguien golpeó la puerta principal con fuerza. Eran 3 hombres del pueblo, Bruno Contreras, Octavio Mendoza y Gilberto Ibarra, que habían venido a traer una noticia que nadie esperaba. Una noticia sobre la hacienda de Ramiro que iba a complicarlo todo aún más, justo en el momento en que descubría que tenía un nieto que cuidar. «Don Ramiro», dijo Bruno con voz seria, «necesita venir con nosotros ahora mismo. Hay unos hombres allá en su hacienda diciendo que tienen documentos que prueban que parte de su tierra no es suya. Están amenazando con tomarlo todo si no aparece para resolver esto hoy mismo». El corazón de Ramiro casi se detuvo. ¿Hombres en su hacienda queriendo tomar sus tierras? ¿Justo ahora que descubrió que tenía un nieto que cuidar? La vida a veces es cruel. Te tumba justo cuando crees que vas a ser feliz. ¿Cómo así, Bruno? ¿Qué historia es esa de documentos?, preguntó Ramiro, levantándose de la orilla de la cama donde doña Remedios estaba acostada. «Don Ramiro, son 3 hombres de traje, pareciendo gente de la ciudad grande. Llegaron en un carro negro y fueron directo a su casa. Están diciendo que tienen un papel del registro público que prueba que buena parte de la hacienda pertenece a una tal empresa. Si no vuelve allá ahora, dijeron que van a llamar a la policía». Ángel, que estaba escuchando todo callado, abrió los ojos de miedo. «Van a quitarle su hacienda, don Ramiro». Ramiro sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Cómo iba a contarle al niño que era su abuelo si ni siquiera sabía si iba a tener dónde vivir después de ese día? ¿Cómo iba a cuidar a su nieto si perdía todo lo que construyó en la vida? «Remedios», dijo él, volviéndose hacia su vieja amiga. «Necesito ir a resolver esto, pero después vuelvo y terminamos nuestra conversación». «Sí, mijo. Y lleva a Ángel contigo. El niño necesita ver cómo el abuelo enfrenta las dificultades de la vida». Ángel casi se atragantó. «¿Abuelo? Doña Remedios, ¿qué está diciendo?». La mujer sonrió débilmente. «Después hablarán bien. Ahora ve pronto, Ramiro, antes de que sea demasiado tarde». En la camioneta vieja, yendo hacia la hacienda, Ángel no paraba de hacer preguntas. «Don Ramiro, ¿por qué doña Remedios me llamó nieto? ¿Conocía a mi papá? ¿Qué decía en esas cartas de los guaraches?». Ramiro conducía en silencio, tratando de pensar en cómo explicarlo todo. Pero ¿cómo contarle a un niño de 9 años que su padre murió lejos de casa, enfermo y sin dinero? ¿Cómo decirle que si no fuera por el estúpido orgullo, tal vez Mateo aún estaría vivo? «Ángel, mijo, es una historia larga.
Cuando resolvamos este problema de la hacienda te contaré todo bien. Cuando llegaron a la hacienda, los 3 hombres de traje estaban en el porche de la casa, sentados en las sillas como si fueran los dueños del lugar. Uno de ellos, el más gordo, estaba fumando un puro caro y tenía un portafolio lleno de papeles al lado. «Usted debe ser Ramiro Galván», dijo el hombre gordo, sin siquiera levantarse de la silla. «Soy el licenciado Joaquín Dávila, abogado de la empresa agropecuaria Los Altos, S.A.D.C.B. Necesito hablar con usted sobre unas irregularidades en los documentos de su tierra». «¿Qué irregularidades? Esta hacienda es mía desde hace más de 30 años. Tengo todos los papeles en orden». El licenciado Joaquín se rió de forma burlona. «Pues sí, don Ramiro, pero descubrimos que parte de esta propiedad fue vendida en 1987 a mi cliente. El antiguo dueño vendió la misma tierra 2 veces, una a usted y otra a la empresa que represento». El mundo dio vueltas en la cabeza del hacendado. 1987 fue justamente el año en que compró la hacienda, justo después de casarse con Soledad. Había ahorrado cada centavo para realizar el sueño de tener tierra propia. Eso no puede ser verdad. Yo tengo la escritura registrada en el registro público. «La tiene, pero mire esto», dijo el abogado, sacando unos papeles del portafolio. «Esta es la escritura de Agropecuaria Los Altos, registrada 3 meses antes que la suya. Y por ley, quien registró primero tiene derecho a la tierra». Ángel, que estaba al lado de Ramiro, vio la desesperación en el rostro del hombre que acababa de descubrir que era su abuelo. Aún sin entender bien lo que estaba pasando, el niño sabía que esos hombres estaban intentando robar la hacienda. «Don Ramiro no es ladrón», gritó Ángel poniéndose delante del hacendado. «Es un hombre honesto, trabaja duro toda su vida». El licenciado Joaquín miró al niño con desprecio. «Nadie lo está llamando ladrón, muchacho. Solo estamos corrigiendo un error antiguo». «¿Cuánto quieren?», preguntó Ramiro, tragándose el orgullo. No podía perder la hacienda ahora que descubrió que tenía un nieto que cuidar. «Bien, considerando que mi cliente es generoso, acepta 300,000 pesos para renunciar a los derechos sobre la tierra». Ramiro casi se desmaya. 300,000 pesos. No tenía ni el 10% de ese dinero. Todo lo que poseía estaba invertido en la hacienda, el ganado, las mejoras, la casa. Yo no tengo ese dinero». «Pues entonces tiene 2 opciones», dijo el abogado, levantándose de la silla. «O consigue el dinero en 30 días, o ejecutamos la deuda y nos quedamos con la hacienda entera para compensar los perjuicios de todos estos años». «Pero ¿cómo voy a conseguir tanto dinero en tan poco tiempo?». «No es problema nuestro, don Ramiro. Puede vender el ganado, puede hipotecar la propiedad en el banco, puede incluso vender pedazos de la tierra a otros hacendados. Lo importante es que en 30 días quiero mi dinero, o entonces tendrán que irse de aquí». Los 3 hombres se fueron, dejando a Ramiro y a Ángel solos en el porche. El hacendado se sentó en el suelo, con la cabeza entre las manos, intentando procesar lo que había sucedido. En un solo día, descubrió que tenía un nieto y que podía perderlo todo en la vida. «Don Ramiro», dijo Ángel sentándose a su lado, «no se ponga triste, vamos a encontrar una solución». «¿Cómo, mijo? Son 300,000 pesos. Es más dinero del que gano en 5 años». Ángel se quedó callado un rato pensando. Después habló con voz determinada. «Usted me dijo que me iba a contar una historia sobre mi papá y unas cartas. Creo que ha llegado el momento». Ramiro miró los ojos vivaces de su nieto y sintió que no podía seguir ocultando la verdad. Con voz quebrada comenzó a contar todo. Sobre la pelea con Mateo, sobre las cartas encontradas en los guaraches, sobre descubrir que Ángel era su nieto. «¿Entonces mi papá le escribió cartas a usted?», preguntó Ángel con lágrimas en los ojos. «Sí, y en una de ellas cuenta que te ama más que nada en el mundo y que eres igualito a mí cuando yo era joven». Ángel lloró mucho ese día.
Lloró por haber perdido a su padre tan joven, por haber crecido sin saber que tenía familia, por descubrir que tenía un abuelo justo en el momento en que podía perderlo todo. «Abuelo», dijo Ángel, fue la primera vez que llamó a Ramiro así, «no podemos dejar que nos quiten nuestra hacienda». «¿Nuestra hacienda?» «Sí, abuelo. Ahora que sé que soy de la familia, esta hacienda es nuestra, y no voy a dejar que nadie nos la quite». Ramiro abrazó a su nieto, sintiendo una mezcla de felicidad y desesperación. Era maravilloso descubrir que tenía familia, pero terrible saber que podía perderlo todo justo ahora. En los días siguientes, Ramiro intentó de todo. Fue al banco, pero el gerente dijo que no podía prestar tanto dinero solo con la hacienda como garantía. Buscó a otros hacendados para vender parte del ganado, pero nadie tenía suficiente dinero en efectivo. Ángel, que ahora vivía en la hacienda, trajeron también a doña Remedios, que mejoró bastante desde que salió de la casita pequeña, no dejaba que su abuelo se desanimara. Todos los días aparecía con ideas locas de cómo conseguir el dinero. «Abuelo, ¿y si vendemos leche en el pueblo? ¿O hacemos queso para vender?» «No va a dar tiempo, mi nieto. Necesitamos mucho dinero muy rápido». Fue doña Remedios quien dio la idea que cambiaría todo. Al 10º día del plazo, llamó a Ramiro para conversar a solas. «Ramiro, estás recordando mal algo importante». «¿Qué, Remedios?» «Mateo no murió pobre como estás pensando». El corazón de Ramiro se detuvo. «¿Cómo así?» Cuando llegó aquí enfermo, traía una maleta llena de pepitas de oro de la mina. Dijo que había juntado una fortuna, pero que no le interesaba de nada si no tenía salud para disfrutarla con su hijo. «¿Y dónde está ese oro?» «Está enterrado en el patio de mi casa vieja. Mateo me hizo prometer que si él moría iba a guardar el tesoro para Ángel cuando fuera hombre, pero creo que ahora es hora de usarlo». Ramiro y Ángel corrieron al pueblo ese mismo día. En el fondo del patio de la casita donde doña Remedios vivía antes, cavaron hasta encontrar una caja de madera enterrada. Dentro había más oro del que Ramiro había visto en su vida. «Dios mío, ¿cuánto debe valer todo esto?» En el pueblo, el joyero dijo que había al menos 400,000 pesos en oro puro. Era más que suficiente para pagar a los hombres e incluso sobraba para mejorar la hacienda. Pero cuando volvieron con el dinero, 3 días antes de que terminara el plazo, descubrieron una verdad que los dejó a todos atónitos. Clara Ceballos, la vecina más cercana, vino corriendo a contar la novedad. «Ramiro, no vas a creer lo que descubrí. Esos hombres que vinieron aquí son unos estafadores. La tal agropecuaria Los Altos ni siquiera existe, y hay más. El licenciado Joaquín está siendo buscado por la policía por aplicar este mismo golpe a otros hacendados». El mundo se detuvo para Ramiro. ¿Estafadores? ¿Entonces nadie iba a quitarle su hacienda? ¿Iba a pasar por todo ese sufrimiento en vano? ¿Cómo descubriste eso, Clara? Mi cuñado trabaja en el registro público de la capital. Cuando le conté sobre los documentos fue a verificar. Los papeles que mostraron son falsificados. Su escritura es la única verdadera. Ángel comenzó a saltar de alegría. «Abuelo, la hacienda es nuestra de verdad. Nadie va a quitárnosla». Pero la alegría duró poco. Al día siguiente, muy temprano, Ángel estaba en el corral ayudando con las vacas cuando vio al licenciado Joaquín y a los otros 2 hombres llegando a la hacienda de nuevo. Solo que esta vez no vinieron solos. Trajeron a 2 hombres grandes y mal encarados, y todos estaban nerviosos y apurados. Era obvio que habían descubierto que Ramiro sabía la verdad sobre el golpe. «¡Don Ramiro!», gritó el abogado falso, saliendo del carro. «El plazo venció. Venimos a buscar nuestra propiedad». «¿Qué propiedad?», respondió Ramiro saliendo de la casa. «Ya sé que son unos estafadores. Clara descubrió todo en el registro público». El rostro del licenciado Joaquín se puso rojo de ira. «Así que quieren dificultar las cosas, ¿eh? Muchachos, muéstrenle a este viejo terco cómo resolvemos los problemas».
Los dos hombres grandes comenzaron a acercarse a Ramiro de forma amenazadora. Ángel, que estaba viendo todo escondido detrás del corral, sabía que necesitaba hacer algo rápido. Su abuelo estaba en peligro, y él era solo un niño de 9 años contra 4 hombres adultos. Pero tuvo una idea. Corrió al granero, tomó el cuerno que usaban para llamar a los peones y comenzó a tocar desesperadamente. Era la señal de emergencia que toda hacienda de la región conocía. En pocos minutos, Valentín Zamora, Bruno Contreras y otros hacendados vecinos llegaron corriendo para ayudar. Cuando el licenciado Joaquín vio que estaba rodeado por una docena de hombres de la región, se dio cuenta de que el golpe había fracasado. «¡Esto no se va a quedar así!», gritó corriendo hacia el carro. «Aún van a pagar por esto». Los estafadores huyeron, pero dejaron una amenaza en el aire que hizo que la sangre de Ramiro se helara. Hombres como aquellos no se rinden fácil, y ahora sabían que él había descubierto su plan. Esa noche, Ángel no pudo dormir. Se quedó en el porche mirando el camino, con miedo de que los hombres volvieran. Ramiro vino a sentarse a su lado. «¿Tienes miedo, mi nieto?» «Sí, abuelo». «¿Y si vuelven? ¿Y si le hacen daño?». Ramiro abrazó al niño. «No va a pasar nada, Ángel. Ahora que todo el mundo en la región sabe que son estafadores, no tendrán el coraje de volver». Pero en el fondo, el hacendado también estaba preocupado. Conocía a hombres como el licenciado Joaquín. Cuando son acorralados, se vuelven peligrosos. Y ahora tenía algo mucho más importante que la hacienda para proteger. Tenía un nieto al que amaba más que a su propia vida. Lo que Ramiro no sabía era que en ese exacto momento el licenciado Joaquín estaba en una posada del pueblo haciendo una llamada telefónica que iba a cambiarlo todo de nuevo. «Aló, ¿habla el comandante Macías? Tengo una denuncia que hacer. Hay un hacendado aquí que tiene una fortuna en oro de origen dudosa. Creo que vale la pena investigar de dónde salió tanto oro». La guerra estaba solo comenzando, y Ramiro y Ángel no sabían que lo peor aún estaba por venir. 3 días después de la fuga de los estafadores, el comandante Macías apareció en la hacienda con 2 policías. Ramiro sintió que el corazón se le encogía cuando vio llegar las patrullas. Sabía que el licenciado Joaquín no se iba a rendir fácil. «¿Es usted don Ramiro Galván?», preguntó el comandante, un hombre serio de unos 50 años. «Soy yo mismo. Recibimos una denuncia sobre oro de origen dudosa. Necesito que nos acompañe a la comandancia para aclarar algunas cosas». Ángel, que estaba jugando en el patio, vino corriendo. «Abuelo, ¿qué está pasando?». «Calma, mi nieto, es solo un malentendido». Pero no lo era. En la comandancia, el comandante Macías mostró que la denuncia era seria. Alguien había contado que Ramiro apareció de la nada con una fortuna en oro, y eso levantó sospechas sobre robo o minería ilegal. «Don Ramiro, va a tener que probar de dónde salió ese oro, si no voy a tener que confiscarlo todo y abrir una investigación». El corazón del hacendado se desplomó. ¿Cómo iba a probar que el oro era de Mateo si su hijo ya había partido de este mundo? ¿Cómo iba a explicar que las pepitas estaban enterradas hacía 3 años en el patio de Doña Remedios? «Comandante, ese oro era de mi hijo Mateo. Él trabajaba en la minería legal allá en Sonora. ¿Y dónde están los documentos que prueban eso?». Ramiro se quedó callado. Mateo nunca dejó ningún papel sobre la minería. Era todo muy informal en aquella época, y ahora no había forma de probar nada. Ángel, que había venido con el abuelo a la comandancia, vio la desesperación en el rostro de su abuelo. «Comandante, mi abuelo no es ladrón. Es el hombre más honesto que existe». «Nadie está diciendo que él es ladrón, muchacho. Pero la ley es la ley. Sin documentos que prueben el origen del oro, voy a tener que confiscarlo todo». Fue cuando sucedió algo que nadie esperaba. Yolanda Rentería, la presidenta municipal, llegó a la comandancia acompañada de un hombre desconocido.
Comandante Macías, vengo a traer un testigo importante en este caso. El hombre desconocido era Salvador Orozco, ex socio de Mateo en la mina de Sonora. Cuando supo por la radio local sobre la investigación, vino corriendo a Jalisco para aclarar todo. «Comandante», dijo Salvador, sacando unos papeles arrugados de su mochila, «yo tengo todos los documentos de la mina donde Mateo Galván trabajó. Él era socio menor en la extracción, todo legalizado. Aquí están las notas de venta del oro, los recibos, todo en regla». Ramiro casi lloró de alivio. «Salvador, ¿cómo supiste?» «Mateo hablaba mucho de usted, don Ramiro. Decía que tenía un padre terco pero de buen corazón, y que un día iba a volver a la hacienda para hacer las paces. Cuando enfermó, me hizo prometer que si algún día su familia necesitaba, yo iba a ayudar». El comandante Macías examinó los documentos y quedó satisfecho. Todo era verdadero. Mateo tenía derecho a aquel oro, y por consiguiente, Ángel también. «Está bien, don Ramiro. Los documentos están en orden. Puede llevar su oro de vuelta». Pero la lucha aún no había acabado. Cuando salieron de la comandancia, el licenciado Joaquín y los matones estaban esperando en la calle. El estafador tenía una sonrisa maliciosa en el rostro. «¿Así que consiguieron probar que el oro es de ustedes? ¡Qué bueno! Ahora es más fácil para que paguen lo que deben». «Nosotros no te debemos nada», gritó Ángel. «Sí, muchacho, ustedes me hicieron perder tiempo y dinero con este golpe que no funcionó. Ahora voy a tener que cobrar de otra manera». Ramiro se dio cuenta de que el hombre no iba a rendirse nunca. Era de esos tipos que no aceptan perder. «¿Qué quieres, Joaquín?» «La mitad del oro, o entonces esparzo por todo el pueblo que su nieto es hijo de minero vago, y que están escondiendo más oro en algún lugar. Voy a hacer que sus vidas se conviertan en un infierno hasta que consigan salir de la región». Fue en ese momento que llegó el refuerzo más importante. Bruno Contreras, Octavio Mendoza, Gilberto Ibarra y otros hombres de la región aparecieron en la calle. Habían oído por la radio local sobre lo que estaba pasando y vinieron a ayudar. «Licenciado Joaquín», dijo Bruno, «creo que es mejor que se vaya de nuestro pueblo mientras puede». «No les tengo miedo, bola de campesinos». Fue entonces cuando Gilberto Ibarra, que era abogado de verdad, se pronunció. «Pues debería tener. Acabo de llamar a la Guardia Nacional. Están muy interesados en conversar con usted sobre los otros golpes que aplicó en hacendados de Zacatecas y Durango». El rostro del licenciado Joaquín se puso blanco. «Ustedes no tienen prueba de nada». «Sí que la tenemos», respondió Octavio Mendoza, mostrando una grabadora pequeña. «Todo lo que dijo aquí fue grabado, incluso las amenazas contra un niño y un anciano». Los matones del licenciado Joaquín comenzaron a ponerse nerviosos. No habían firmado para enfrentar a la Guardia Nacional. «Licenciado, creo que es mejor que nos vayamos de aquí». El licenciado Joaquín aún intentó mantener la compostura, pero cuando oyó las sirenas acercándose, corrió hacia el carro junto con los otros. «Esto no se va a quedar así», gritó por la ventana. «Sí que se va a quedar», respondió Ángel, desde sus 9 años. «Y no vuelva por aquí». 2 semanas después, la vida en la hacienda había vuelto a la normalidad. En realidad, mejor que normal. Ángel ahora estudiaba en la escuela del pueblo, pero ayudaba a su abuelo en la hacienda todos los fines de semana. Doña Remedios había mejorado mucho y vivía contando historias de la época en que trabajaba allí. Con parte del oro, Ramiro reformó la casa, compró más ganado e incluso construyó una escuelita en la hacienda para los hijos de los trabajadores rurales de la región. Ángel sugirió el nombre, Escuela Mateo Galván, en homenaje a su padre. Un día, revolviendo las cosas viejas del desván, Ramiro encontró una caja de fotos de cuando Mateo era niño. Le mostró todo a su nieto, que se emocionó al ver lo parecido que era a su padre. «Abuelo,
¿Usted cree que mi papá estaría orgulloso de mí? Estoy seguro, mi nieto. Él dejó las cartas en los guaraches justamente porque sabía que eras valiente y que ibas a encontrar la forma de encontrarme. ¿Y usted está feliz de que lo encontré? Ramiro abrazó al niño, sintiendo que su corazón se desbordaba de amor. Ángel, descubrir que eres mi nieto fue lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Ahora entiendo por qué Dios permitió que aparecieras en mi portón pidiendo pan dulce a cambio de guaraches viejos. ¿Por qué, abuelo? Porque a veces uno necesita perder algo para descubrir lo que realmente importa. Yo perdí a mi hijo por culpa del orgullo, pero te gané a ti, y tú me enseñaste que la familia es lo más importante del mundo. Ángel sonrió, esa sonrisa traviesa que recordaba tanto a su padre. Abuelo, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Puedes, mi nieto? ¿Usted todavía guarda esos guaraches viejos? Sí. ¿Por qué? Porque fue por ellos que nos encontramos. Creo que deberíamos guardarlos para siempre, para recordar que los milagros existen. Ramiro se rió, sintiendo que los ojos se le humedecían. Tienes razón, Ángel. Esos guaraches fueron el comienzo de todo. Esa noche, los dos se quedaron en el porche mirando las estrellas. La hacienda, que antes era silenciosa, ahora vivía llena de vida. Ángel contaba sobre sus amigos de la escuela. Doña Remedios tarareaba en la cocina y los peones llegaban temprano cantando música ranchera. «Abuelo», dijo Ángel, «¿usted cree que mi papá nos está viendo desde allá arriba?» «Estoy seguro, mi nieto, y debe estar muy feliz de ver que conseguimos formar una familia de verdad, incluso con todas las dificultades que pasamos, principalmente por ellas, Ángel. Fue el sufrimiento lo que nos enseñó a valorar lo que realmente importa. Ahora sabemos que no es el dinero ni la tierra lo que hace feliz a una persona. Es tener a alguien a quien amar y a alguien que te ame de vuelta». 6 meses después, en la fiesta de cumpleaños de 10 años de Ángel, la hacienda estaba llena de gente. Todos los vecinos vinieron a celebrar e incluso Salvador Orozco vino de Sonora para la fiesta. «Ángel», dijo Ramiro en el momento del pastel, «quiero darte un regalo especial». Era una escritura nueva. Ramiro había puesto la mitad de la hacienda a nombre de su nieto. «Ahora eres socio oficial de la Hacienda Galván, mi hijo». Ángel lloró de emoción. «Abuelo, ¿puedo pedirle algo?» «Puedes pedirlo todo, mi nieto. Quiero que cambiemos el nombre de la hacienda a Hacienda Mateo Galván. Así mi papá siempre estará junto a nosotros». Ramiro no consiguió decir nada, solo abrazó a su nieto con toda la fuerza que tenía. En la platea, doña Remedios lloraba de alegría y todos los vecinos aplaudían. Esa noche, después de que todos se fueron, Ramiro tomó los guaraches viejos que estaban guardados en la estantería de la sala. Eran los mismos guaraches que Ángel trajo aquel primer día, pidiendo pan dulce a cambio. «Ángel, ven a ver una cosa». El niño se acercó, curioso. «¿Recuerdas que dijiste que estos guaraches eran mágicos porque hicieron que nos encontráramos?» «Recuerdo, abuelo. Pues descubrí cuál es la verdadera magia de ellos». Ramiro mostró una pequeña etiqueta dentro del guarache que nunca había visto antes. «Hecho con amor para durar toda una vida». Ángel se rió. «¿La magia es el amor, abuelo?» «Eso mismo, mi nieto. Fue el amor que tu padre tenía por ti lo que hizo que escribiera esas cartas. Fue el amor que tú tenías por doña Remedios lo que hizo que aparecieras en mi portón. Y fue el amor que yo tenía guardado en el corazón por tanto tiempo lo que hizo que reconociera a mi familia cuando apareció. Y ahora, abuelo, ahora vamos a vivir felices, Ángel. No quiere decir que no habrá más problemas. La vida siempre tiene altibajos, pero vamos a enfrentarlo todo juntos, como familia de verdad». Ángel abrazó a su abuelo, sintiendo su corazón lleno de gratitud. Había comenzado como un niño huérfano que cambiaba guaraches viejos por comida, y ahora era heredero de una hacienda, nieto amado y parte de una familia unida.
Esa noche, por primera vez desde que llegó a la hacienda, Ángel durmió sin soñar con su padre. No porque se hubiera olvidado de él, sino porque finalmente sabía que Mateo estaba en paz, viendo a su hijo feliz en la casa donde él mismo debería haber crecido. Y cuando el gallo cantó a la mañana siguiente, anunciando un día más en la hacienda Mateo Galván, el sol nació iluminando a 3 generaciones reunidas. El abuelo que aprendió que nunca es tarde para formar una familia, el nieto que descubrió que los milagros existen de verdad, y la memoria del hijo que, a través de unas cartas escondidas en guaraches viejos, consiguió juntar los 2 amores de su vida en una historia de superación que nadie jamás iba a olvidar. El portón de la hacienda continúa siempre abierto, no porque esperen más visitas inesperadas, sino porque aprendieron que las mejores cosas de la vida llegan cuando uno menos se lo espera. A veces en la forma de un niño valiente pidiendo pan dulce a cambio de guaraches viejos que cargan el mayor tesoro del mundo, el amor de una familia que nunca desiste de encontrarse.